Aminogu, Yeshua, Yitzhak. Parte final de este programa para entender un poco acerca de el recordar este juicio, este proceso a Cristo, con el padre Armando González Escoto y el licenciado Francisco Lara, que estamos tratando de generar, entre otras cosas, este contexto en la historia en aquel entonces y sobre todo, pues ya entrando al culmin del programa, pues un asunto que me llama mucho la atención. ¿Por qué a los otros dos condenados a muerte de cruz solamente los atan y a Cristo le clavan? Y de esa manera, con esa saña, para decir qué, para generar qué, o esto también estaba dentro de algún código de procedimiento en la muerte de cruz. Yo desde el punto de vista jurídico no le encuentro, al menos en el contexto romano, algo que supere la mera crucifixión. En cuanto a la forma, quizá no esté muy documentado cuál sea la forma, aunque sí era una práctica muy común ya desde incluso un poco antes del inicio del imperio, el castigo mediante crucifixión a personas que eran condenadas por escarnio público por crímenes cometidos contra Roma y que era parte también de esta función social en el circo romano, que después pues, se fue volviendo en una práctica tan reiterada que para el caso de algunos emperadores como Nerón, pues la crucifixión, sobre todo de los cristianos, fue muy común, pero que como creyentes, como cristianos, no creamos que sea algo o consideremos que sea algo que era específicamente porque eran cristianos, era algo que utilizaba Roma como castigo. El por qué pudiese ser esto de esta forma, quizá a lo mejor aquí el padre con más experiencia tenga más una razón de ser de alguna profecía, de algo que tenga que ver con cómo debería de ser realmente el castigo del Cordero de Dios para efectos, pues a lo mejor de redimir no solamente la función que cumple en el contexto de nuestra creencia católica para venir a la tierra a redimirnos del pecado, ya que con su sangre realmente sean lavados los pecados de la humanidad. Entonces, pues una forma de traer la sangre, pues es esa, al tal grado, pues la última la lanzada que le dan, donde nos narran los evangelios, pues incluso que emana agua del costado de Cristo. Yo lo veo más en esa interpretación que en el contexto jurídico, porque hablando de la crucifixión, por poner un ejemplo, a lo mejor cuando ni siquiera había empezado la labor de Cristo, era muy común que incluso dejara las fieras a los que eran sentenciados a la crucifixión y eran delincuentes comunes y corrientes, o sea, criminales de Roma, pero al final de cuentas los amarraban como a estos dos ladrones que bien traes a recuerdo, y los dejaban ahí, las cruces eran a nivel de piso, tampoco pensemos en esto de la gran cruz en lo alto, eran a nivel de piso y ahí llegaban las fieras y los devoraban. Sí, es que muchos pintores advierten justamente que era una cruz muy alta, ¿no? También para tener este contexto. Bueno, diríamos, la cuestión es, la crucifixión era la manera más terrible de morir. Porque, recuerdo Espartaco, a todos los crucificaron, y esto es mucho antes de Cristo, ¿no? Lo arriesgo como hipótesis. Creo que a Jesús lo clavaron por un acto de misericordia. A ver cómo está eso. Es decir, para acelerar la muerte. Porque la idea de la crucifixión es una muerte que se prolonga horas y horas. Y la posición en que está amarrado el ajusticiado hace que se sofoque. Y que en un momento dado la muerte en crucifixión es muerte por asfixia. Pero es una muerte que tarda mucho.
De manera que sirva de escarnio y que toda la gente vaya y los vea un día y al otro día en una agonía que no acaba. Por eso también la ruptura de los miembros inferiores, y ahí sí las profecías del Antiguo Testamento sí dicen que no se romperá hueso alguno. Así es. Porque ya había muerto. O sea, le rompían los huesos a los crucificados, en primer lugar, porque no corrieran. Alguien podría ir y en la noche, en fin, desamarrarlos y vámonos. Bueno, en realidad el acto de compasión fue, vamos acelerando esto, que se desangre y que muera. Y efectivamente a las 3 horas el Señor ya había muerto. Y cuando se acercan y se dan cuenta que ya murió, incluso se sorprenden cuando van a decirles que ya había muerto. Ay, ¿cómo que ya murió? Sí, pues es que lo habían crucificado y por eso no le quebran las piernas, porque ya no hay ninguna necesidad, ya murió. Entonces yo pienso que fue prácticamente, no puedo decir, no hay certeza, porque yo en este momento no tengo documentos como para poder decir en tal documento, en tal texto se afirma que lo clavaron casi en un acto de compasión. Pero ¿cuál podría ser la otra explicación? Sí, claro. Sí, digo, tiene lógica el pensamiento. Es la única que le encuentro, porque efectivamente a los otros dos les aplican la ley tal cual. Los amarran a la cruz y los dejan ahí por las horas que sea necesario hasta que mueren asfixiados, sofocados, ¿no? ¿A qué hora fue esto en el contexto histórico? ¿Hay algún momento? La idea es que fue al mediodía de ese viernes víspera de la Pascua, por así decir, a las 12 del día, porque a las 3 es que el Señor muere, y justo dando los tiempos para que los que querían irse a celebrar la Pascua ya pudieran hacerlo sin ningún pendiente. Ya murió, ya no hay riesgo. Hay que pedir permiso, lo hacen sus discípulos, bajarlo de la cruz y llevarlo a sepultar, y de carrera. De hecho, lo sepultan sin ningún rito. Al tercer día van a cumplir los ritos que no habían podido ejecutar por ser ya la inminencia de la Pascua. En cuanto se empezaba a bajar el sol, se acabó toda actividad. Todo mundo a la celebración pascual. Entonces lo llevan y lo meten a un sepulcro sin mayor ritual, más que envolver el cuerpo, y después dicen, venimos y completamos los ritos. Pero de hecho tuvieron que pedir un permiso especial para poderse acercar al cuerpo. Para bajarlo de la cruz. Sí, no, para acercarse ya no, porque pues ya finalmente ya estaba en una propiedad privada, un sepulcro de una familia, entonces ya no había problema. El problema era pedir permiso de bajarlo porque era un ajusticiado. Y dice, bueno, es que ya murió. Ah, no, pues ya murió. Cuando ya muere el ajusticiado, los familiares, amigos o los que sean, tenían toda la libertad de ir y bajarlo y llevárselo. Lo cual ahí quizá complementa esta hipótesis del acto de misericordia también, ¿no? Es posible. De decir, o sea, ahora sí que la devoción y el cuidado de los cadáveres, ¿no? ¿Por qué es tan apasionante para los maestros de derecho, para los alumnos de derecho, meterse al tema del proceso a Cristo? ¿Qué connotación tiene? ¿Es quizá esto que hemos platicado en el programa sobre el derecho romano que ya se ejercía en aquel entonces, esta lucha entre dos situaciones jurídicas tan diferentes? Si lo ponemos en contexto actual, incluso estrictamente de derecho, podríamos decir que dentro del contexto, sin existir la materia como tal, porque es reciente, es un problema de derecho penal comparado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay esta colisión de normas jurídicas entre lo que preveía el derecho hebreo, la tradición mosaica, para una persona que en la conducta de Jesucristo estaba cometiendo esta blasfemia en contra de lo que ellos mismos creían por las profecías y sobre todo de quererse considerar a sí mismo el Hijo de Dios, frente a la norma romana que implica obviamente un acto de sedición, el ir contra el poder del Papa, del César. ¿Por qué? Porque puedes obviamente hacer cualquier cosa, menos ir contra ellos ni dejar de pagar tributo. Esas son las dos reglas máximas para que Roma como provincia y como protectorado te siga custodiando. Entonces ahí, hablando, repito, en derecho actual, lo interesante es eso, no solo para el derecho romano y para la historia, sino incluso en el derecho internacional privado, pues un acto jurídico de los primeros que están documentados, no solo por los evangelistas, Aulo Gelio, que es uno de los
costumbristas romanos que están sus anales como tradición literaria escritos, hace referencia a este Cristo que fue muerto, y obviamente Flavio Josefo, tanto en cuestiones judías como en la guerra de los judíos, hace referencia a que en esas épocas hubo un Cristo, un Jesús llamado el Cristo, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Ahora, después de la muerte de Jesús, comienza una persecución contra los apóstoles. Algunos de ellos también tienen una muerte de cruz. ¿Eso tuvo una connotación más de persecución o sí hubo juicio para cada uno de ellos? Bueno, en realidad, después de la muerte de Jesús, queda un espacio amplio en que la comunidad cristiana primitiva puede sobrevivir muy bien. El primer problema se presenta cuando los mismos judíos, las instituciones, se dan cuenta que el problema no se resolvió matando a Jesús, sino que los discípulos no solamente siguen haciendo lo que Jesús hizo, sino afirmando que Jesús resucitó. Y entonces toda la narración del libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a transmitir la tensión que empieza a vivirse y que lleva a que, por ejemplo, hubieran asesinado a Esteban a pedradas, de acuerdo a lo que marcaba la ley, acusándolo siempre de lo mismo, la blasfemia. O sea, sí tuvieron un juicio. Bueno, es que de alguna manera. A veces no todas las normas de Israel requerían de un juicio. Había normas que era lo que se llamaría hoy día en derecho canónico, se llama la aplicación ipso facto. La condena se aplica en cuanto usted comete el delito, aunque no haya una autoridad que se lo haga notar. Usted cometió el delito, a partir de ese momento, ipso facto, queda aplicada la... O sea, en el Burgos lo linchaban. Prácticamente Sí. era un linchamiento porque sabían que la ley así lo mandaba. Después viene la ejecución de Santiago, que es el primer apóstol al que matan, y luego pasarán 20, 30, 40 años en que los apóstoles, moviéndose en el ámbito del Imperio Romano, más que en el judío, pueden fundar comunidades cristianas hasta que el propio imperio se dé cuenta, primero, de que la comunidad cristiana ha surgido, que eventualmente está chocando con los usos romanos, y que puede ser un chivo expiatorio ante cualquier problema que se presente, como es la rebelión de la ciudad de Roma cuando Nerón la incendia. Y entonces la gente necesita un chivo expiatorio, y Nerón dice, fueron los cristianos. Y es cuando muere el apóstol Pedro, y poco después el apóstol Pablo, ¿no? Pero ya estamos hablando del año 59. Ya estaban muy viejitos. Ya había pasado tiempo, ya habían tenido oportunidad de predicar el evangelio, de dar testimonio, todo eso, ¿verdad? Bueno, lo que hemos estado visualizando en este sentido y a lo largo de este programa, pues es el conocimiento todavía más allá de lo que los que profesamos la religión católica celebramos y recordamos al mismo tiempo. Pero también me queda una pregunta que tengo que hacérsela al padre, lo estaré contigo. ¿Dónde está Judas? Y lo pregunto de esta manera porque sin Judas, pues no se hubiera cumplido toda esta clase de situaciones, porque es quien entrega a Jesús justamente en los tiempos en donde se tiene que generar, porque si lo hubiera pues entregado un día después, ya se hubiera tocado el sábado y creo que ya no hubiera alcanzado. Y creo que a nadie le hubiera gustado ser Judas por el papel que tendría que interpretar sin tener algo a cambio, quizá porque finalmente él se arrepiente, así lo quiero pensar, cuando avienta las monedas, y luego, bueno, quizá algunos advierten que fue un acto de arrepentimiento el haberse suicidado. Bueno, yo primeramente digo que me perdone Judas, pero Judas jugó el papel del tonto útil. Lo que él hizo no era necesario, ni que no supieran los judíos dónde andaba Jesús. No era necesario. Por lo mismo que seamos en el primer bloque, o sea, ya lo conocían estaban y sabían siguiendo. dónde estaba. Que alguien hubiera ido a facilitarle las cosas no era estrictamente necesario, pero en la historia siempre ha habido tontos útiles, que por interés o porque me den algo, hacen lo que no era ni necesario. Pues Judas lo hizo, y yo considero que, sin embargo, dado que se arrepintió, pues no creo yo que haya sido condenado como ha estado condenado históricamente a nivel, digamos, popular. Y además el suicidio habría que tratar de interpretarlo como se hace hoy, que ya no se ve como a una sobrecondena, sino entender qué situación dramática puede vivir una persona en un momento dado que le lleve a eso.
si en la iglesia durante mucho tiempo el suicidio fue algo que te privaba hasta de la misa exequial, se debe en parte a una inercia de una época muy antigua en el Imperio Romano, donde el suicidio era un acto social, que por lo tanto había que corregir. El suicidio no es un acto social, es la muerte de un ser humano autoinfringida. Entonces hay que crear la conciencia de que la vida se respeta. En Roma se había vuelto un placer, se mandaban invitaciones para un suicidio. Entonces, ¿cómo corregir una conducta tan depravada? Pues cargando la norma de lo que le espera al que se suicida. Posteriormente, pasaron tantos siglos, se ha cambiado la actitud y dice, bueno, el que se suicida, no sabemos, no podemos juzgar si en el momento último se arrepintió ya cuando no tuvo más remedio. Así que no me atrevería yo a decir que Judas esté en el infierno. Si retomamos un poco lo de la última cena, cuando Cristo anuncia que uno de ellos lo va a traicionar, no sé si ahí podríamos disminuir esto del tonto útil y quizá atribuir que era la función que él preveía que tenía que cumplir. Habría el riesgo ahí de una cierta predestinación, donde la libertad humana ya no contaría. Y entonces si Judas actuó por una predestinación, ¿cómo poderlo juzgar? Es complicado. Es complicado. Por eso, lo vamos a dejar de tarea para... Sí, creo que tocaría, porque siempre Judas se convierte en un personaje de polémica, pero también fue un personaje clave, digámoslo o no. En el caso de Nicodemo, muchos doctores del derecho incluso han entrado en la polémica si hizo bien su trabajo o qué hubiera pasado si Nicodemo hubiera llevado a cabo una defensa realmente férrea y no hubieran crucificado a Jesús. Porque también en este sentido, pues yo creo que para él fue un duro golpe haber perdido el caso de alguna manera. Sí, de hecho el catedrático ya fallecido Burgó Orihuela repite en su libro del proceso a Cristo todos los argumentos de Nicodemo y lo ensalza como esa figura jurídica que lleva a cabo esta defensa de Cristo ante el Sanedrín y hace obviamente unas argumentaciones más orientadas al derecho hebreo, al contexto de la norma del derecho hebreo, de cómo trata de defender él, pues que realmente Cristo no estaba colocado bajo ninguno de los supuestos por los que ellos lo acusaban. Yo no sé si esto sea una de las razones que también motive el llevar el asunto al derecho romano, al darse cuenta que en el contexto del derecho hebreo no iban a tener elementos suficientes para condenarlo. Entonces, eso para mí es un papel trascendental de Nicodemo. Hay un tema antes de cerrar el programa que también en la historia se preserva, y estoy hablando justamente de estas tradiciones que se dan en otros países, en donde en Semana Santa realmente crucifican a las personas en honor y en recuerdo a Cristo. ¿Qué piensa la Iglesia Católica de esta clase de manifestaciones de fe? Bueno, depende. En Filipinas ocurre. El tema de Filipinas es un asunto contra el cual el episcopado filipino ha luchado, yo creo que toda su historia. Y no ha sido posible todavía poder evitar este tipo porque son crucifixiones reales. Sí, claro. Con clavos reales. Y la de Iztapalapa es con corona de espinas real. Sí, es muy cercana. Sí, la Iglesia no ve bien como institución el que se hagan esas representaciones tan, diríamos, reales de lo que fue la pasión y la muerte del Señor. Porque además, solamente el sacrificio de Jesús es redentor. Sí, es correcto. Solo el de Cristo. Si el de cualquier otra persona, por buena que sea, pudiera ser redentor, no, pues ya sería muy fácil, ¿no? Pienso que por ahí va la cosa. Muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado y ustedes. Siempre en agradable compañía, pero sobre todo con el contexto histórico que nos merece. Licenciado Francisco, gracias por habernos acompañado. Ramiro, un gusto, Padre, encantado. Gracias por recibirnos en su casa. Gracias. Lo hicimos el 12 de octubre, lo hicimos justamente previo al Viernes Santo para entender un poco de este contexto, para poder llevar, por supuesto, hasta su casa, hasta su hogar, algo mucho más que nos permita entender qué fue lo que pasó hace más de 1000, pues ya 2000 y tantos años luego de esta situación que comienza así, con un juicio
con un proceso. Soy Ramiro Escoto y a nombre de todos los que hicimos posible este programa especial desde el Templo Expiatorio en Guadalajara, Jalisco, gracias. Continúe en la programación de María Visión.